Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de internet por 724.mx y también por las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Bienvenidos a este cronómetro 2020. Hoy tenemos un programa especial, es un programa donde, bueno, pues vamos a hacer un recuento en este tercer trimestre del 2020, que bueno, pues nos trajo varias sorpresas y bueno, pues por supuesto, para ello me acompañan mis amigos Iván Moreno y Francisco Casaonda. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos que nos ven a través de 724MX y a todos los que nos han permitido acceder hasta ellos por medio de sus dispositivos, señales en cualquiera de sus países en donde nos estén viendo de UCL, Unión Continental Latinoamericana. Muchas gracias por hacer de Cronómetro parte de su día a día. Muchas gracias. Pues, David, yo me reservo ahorita cualquier comentario porque la verdad es que está muy bueno lo que vamos a analizar en este otro programa respecto a este anuario que hemos venido realizando, este ejercicio de análisis de la información más relevante a lo largo de 2020. Pues me reservo cualquier comentario porque sí, es muy interesante este periodo del año. Así es. Francisco Casaonda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Mi querido David, mi querido Iván, a toda nuestra audiencia en México y más allá de nuestras fronteras, que nos siga ya sea a través de 724.mx o de UCL. Un gusto estar aquí. Yo quisiera empezar, David, si me permites, mandando 3 saludos. Venga. ¿No? El primer saludo a nuestra amiga querida y compañerita Yuli Cortés, que no puede estar hoy con nosotros por una cuestión de salud. Le mandamos un abrazo muy fuerte, todo el cariño. Ella es, como le dije alguna vez, el alma de Cronómetro 2020, entonces esperamos una pronta recuperación. En segundo lugar, a mi mamá, porque pues es la primera vez que mando saludos, entonces no puedo dejar de mandarle saludos a mi mamá. Y en tercer lugar a Edgar Valenzuela, ¿cómo no? Claro que sí, porque lo queremos mucho, porque es un buen amigo y porque aunque disputemos y debatamos, pues siempre estará primero que todo la amistad y el compañerismo, ¿no? Fíjense que nos los ha preguntado, que luego nos damos unos buenos llegues aquí en este cronómetro 2020, e inclusive que bueno, pues llegamos a un momento como que hay los ánimos se crispan y demás, pero es parte del debate, es parte de la manera en la cual creo que vale la pena defender a un toma y daca, sobre todo nuestras ideas, sobre todo la forma en la cual nosotros visualizamos, pero déjenme decirles, queridos amigos, que sobre todo está nuestra amistad y sobre todo, bueno, pues también para que ustedes en alguna forma pues se sientan identificados con las posturas de cada uno de nosotros, pero sobre todo con argumentos, sobre todo obviamente blandiendo la palabra como esta arma que nos permita obviamente ir abriendo nuevas expectativas. Nosotros no somos blancos y negros, nosotros no somos rojos ni negros, no, somos muchos grises y esto, bueno, pues por supuesto nos permite construir una idea. Oigan, y pues aprovechar también para mandarles saludos a todos nuestros amigos de UCL, Unión Continental Latinoamericana, que nos están haciendo el favor de vernos o escucharnos desde Montevideo, pasando por Buenos Aires, hasta allá, hasta Washington, en Estados Unidos, gracias a todas estas plataformas de 724.mx. Oigan, estamos haciendo un anuario, como ustedes ya lo habrán visto, un anuario para ver cuáles son o cuáles han sido los principales temas que han estado sucediendo en este 2020. Y bueno, pues la idea principal es que tengamos, bueno, pues un crisol muy amplio, sobre todo de las notas más importantes. Y si me permiten, amigos, yo quisiera empezar con esta, porque me parece sensacional. Tomando en cuenta que, bueno, pues recordemos, en el primer trimestre del año y el segundo, bueno, pues el asunto de la pandemia fue muy importante y estuvo prácticamente ligado a toda la agenda nacional. Sin embargo, como ya vimos,
se hubo un cierre de actividades, hubo una caída obviamente de la economía, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador para julio de este año había anunciado que a partir de este mes se iba a detener la caída del empleo formal. De tal manera en que en agosto se iban a empezar a registrar un incremento en el número de plazas. Cito textualmente al presidente de la República, ya julio nos vamos a perder empleos. Si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo al empleo formal, a los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Si no hay aumento, se va a mantener. Vamos a mantener 19.500.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, pero vamos a detener la caída. Y si no aumentamos para julio, para agosto, será obviamente para adelante. Obviamente, bueno, pues en este recuento de la pérdida de empleos que tuvo el país, sobre todo por la pandemia de COVID-19, pues obviamente también el presidente se dijo que estaba muy contento porque con esta entrada en vigor del TEMEC, pues prácticamente también en julio dijo, hay suficientes actividades económicas que, bueno, pues entre Canadá, Estados Unidos y México van a hacer que puedan impulsar. Pero sobre todo lo que dijo el presidente, hay 34 millones de mexicanos en Estados Unidos y esto nos está ayudando porque adivinen que todos estos paisanos están mandando remesas a sus familiares y esto, bueno, pues también con este incremento de las remesas que van a llegar al 10%, vamos a superar esta crisis económica y esta pandemia. Vaya, este asunto de las remesas como si fuera una política pública de gobierno y aquí como si fuera un logro de él. Un logro del mismo presidente. A ver, ahí les dejo, julio 2020. Francisco, ¿qué es onda? Qué cínico, perdón Iván, perdón, pero qué cínico. En algún momento él siendo líder opositor en México criticó que el crecimiento económico en el periodo neoliberal que él tanto critica era más que, o entre otras cosas, por las remesas que enviaban a nuestros paisanos, ¿no? Que qué cínico era Peña Nieto y Videgaray de hablar de crecimiento económico cuando la economía crecía por las remesas que enviaban los paisanos, y ahora él lo utiliza o lo utilizó en aquel momento para hablar de un logro, ¿no? Como si fuera un logro gracias a alguna medida tomada desde su gobierno, a alguna política pública, como bien mencionas. Ahora, él habló de que ya nos iban a perder más empleos. Bueno, es que México del segundo trimestre venía de una caída de 19 puntos, David. La peor caída en la historia de México desde que se tiene registro contable, pues, del crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, eso yo también quisiera complementar lo que tú mencionas con esos dos datos. Uno, la caída del 19%, que me parece que en agosto fue que la reportó el INEGI, cayó 19 puntos la economía mexicana en el segundo trimestre del año, y el Coneval en el mismo mes de agosto sacó un informe diciendo que el 70% de 70 millones de mexicanos, 55% de los hogares mexicanos estaban en pobreza laboral, es decir, que más allá de que contaran con algún ingreso por trabajo, no podían complementar lo suficiente, no podían juntar lo suficiente en ingresos para una canasta básica alimenticia, ¿no? Entonces, es una situación grave que no creo que se haya superado, ¿no? Más allá de que efectivamente en el tercer trimestre la economía mexicana creció 9 puntos, pero si tomas en cuenta el dato de los 19 puntos, pues en realidad está decreciendo 10%, y al final de año vamos a ver qué es lo que se tiene proyectado, una caída entre el 9 y el 10%. De la economía nacional, ¿no? Hablando del 2020 como ejercicio. Iván Moreno. Pues bueno, David, si bien sí, de alguna manera se estuvieron generando algunos empleos, también recordemos que la calidad de los empleos que se generaron o que se alcanzaron a generar, las plazas que se alcanzaron a abrir ante el Seguro Social, pues eran salarios los cuales no estaban reflejando la realidad de los trabajadores. Lo que dice Paco es muy cierto. No estábamos logrando completar la canasta básica, pero además no estábamos logrando pagar ningún servicio. Todavía en este momento, en este trimestre que estamos analizando, que es el que arranca el segundo semestre del año, pues simple y sencillamente veníamos arrastrando ya deudas, gente que no estaba trabajando, gente que estaba trabajando de manera temporal y se estaba incorporando a la informalidad. Y en medio de todo esto, pues estaban también los anuncios. Recordemos, a ver si te acuerdas de la quiebra de FAMSA, que fue muy importante, principalmente porque FAMSA tiene su propio banco,
que es un banco de alguna manera igual que otras empresas, en donde las clases medias bajas tienen acceso a adquisición de bienes a través de créditos, y con la quiebra de esto, pues te estaba dando ya te estaba dando señales de todo lo que estaba ocurriendo frente a una situación dentro de una crisis económica, política y aparte emergencia sanitaria. Por otra parte, también dentro de esto se estaba anunciando que Aeroméxico se estaba blindando precisamente por una posible quiebra. La única aerolínea 100% mexicana, de las dos que existían, Mexicana y Aeroméxico, y la que subsiste es Aeroméxico, ya está empezando a mostrar problemas precisamente en sus operaciones, y esta línea aérea bandera de lo que es la flota mexicana, pues simple y sencillamente se tuvo que tomar acciones para evitar irse a la quiebra y dejar en el desempleo a pilotos, sobrecargos y operadores de tierra. Pero ahí no nada más queda esto, David. También se estaba anunciando para este trimestre precisamente que la unidad de inteligencia financiera había detectado el crecimiento de fraudes a través de cuestiones cibernéticas, en donde predominaban robo de identidad, pero también los delitos de pornografía infantil y trata de personas a través de ciberespacio. Entonces, este tipo de situaciones también, de alguna manera, sí generan cierta economía, pero una economía que tiene que ver con grupos delincuenciales y que estaban impactando fuertemente en este momento a la sociedad mexicana, principalmente recordarás que estaban ofreciendo los créditos y muchas personas perdieron su identidad y les ofrecieron a sus créditos que les fueron cargados precisamente a las víctimas. Fíjate que en este sentido, y yo creo que Paco, tú también, Iván, lo podemos recordar, varias ocasiones se reunieron el Consejo Coordinador Empresarial con el presidente de la República en Palacio Nacional para decir, bueno, estamos ante una crisis económica muy importante, estamos obviamente ante una crisis laboral, estamos ante una crisis en la cual, bueno, pues justo la creación de empleos se están haciendo más difíciles, sobre todo de mantener, pero el presidente se mantuvo estoico, Paco, se mantuvo donde dijo, yo no me voy a endeudar, yo no voy a generar ningún tipo de apoyo y ayuda a rescate, rásquense como puedan. Y esto, bueno o fue malo, Francisco Casaonda? ¿Cómo ves esta perspectiva de esta decisión que toma el presidente de la República para no ayudar al empresariado? Híjole, a ver, no puedes tú considerar que es bueno cuando estás destinando menos del 1% de tu Producto Interno Bruto a políticas de recuperación económica, cuando es una dinámica que sí estamos viendo a nivel global en todos los continentes, en todos los países y con gobiernos de distintas vertientes ideológicas, ¿no? Es complejo, es un tema que tiene que ver con creación de empleos, con estímulos a las empresas y todo, pero hay un dato que yo siempre digo, ¿no? Dos datos. Uno, el 93% de las empresas en México son MIPYMES, es decir, medianas, micros y pequeñas empresas, ¿no? Y 9 de cada 10 empleos en México son generados por estas empresas, ¿no? Entonces, cuando se dice, es que no, que se le apoya a las empresas como si se le fuera a apoyar únicamente a la cúpula empresarial, no. ¿No? Y los apoyos que se dieron, pues fueron ridículos, ¿no? Apoyos de 25,000 pesos que no te sirven, hablando, por ejemplo, de una fonda, no te sirven ni para cubrir la nómina de 15 días de tus empleados, ¿no? Oye, David, y hablando de temas que ocurrieron en el tercer trimestre de este año, pues el 22 de agosto se llegó a la cifra de los 60,000 muertos, que el mismo 4 de junio el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, había considerado como una cifra catastrófica. Bueno, pues el 22 de agosto, un mes y medio después de esto prácticamente, se llega a esa cifra de 60,000 muertos y hoy estamos por tener 2 escenarios catastróficos ya, ¿no? Estamos al borde de los 120,000 muertos, entonces, bueno, una más de cómo se ha manejado la pandemia en México. Una situación desde la perspectiva de la política. Recordemos, David, que para comenzar este trimestre en julio, abriendo julio, la cifra eran 27,700 personas fallecidas a causa de coronavirus y 226,000 casos registrados en México. Así es. Y para agosto, esta cifra prácticamente se duplica. Entonces, sí, el mal manejo estuvo presente en todo esto.
Oye, y bueno, pues finalmente yo creo que es muy significativo esta parte porque al inicio de la pandemia nos decían, oigan, pues llegar a una cifra de 60,000 ya es un escenario demasiado catastrófico. Y a la mera hora, bueno, pues resultó ser que los semáforos eran irrelevantes. Esta negativa del presidente y de varios funcionarios a utilizar el cubrebocas, a tomar medidas cada vez más restrictivas, donde decían que, bueno, pues la libertad estaba por encima de cualquier condicionamiento y que obviamente, bueno, pues no se veía como una política clara en términos de comunicación social, no solamente de la presidencia, sino aparte contradictoria, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, que bajo cierto contexto, bueno, pues parecía ser como que se separarse en algún momento, ¿no? Llegamos por ahí también en este trimestre del año, en el cual pues también se señalaba que ya tenía un encontronazo por ahí la jefa de gobierno con el subsecretario López-Gatell, sobre todo en términos de cómo se estaba manejando la pandemia y ver de qué manera, bueno, pues se podía ir reorientando ciertas características, sobre todo la política pública, para ir generando pues otro tipo de conciencia entre los mexicanos. Sin embargo, volvemos a ver al presidente que en su viaje en Estados Unidos, ahí sí, se puso el cubrebocas, ahí sí atendió obviamente las indicaciones que el gobierno estadounidense de alguna manera, bueno, pues puso. Y finalmente vemos que hay nuevamente, ¿no? Una percepción pues muy fuera de lugar, vamos a llamarlo así, entre lo que estaba pasando en México y lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Francisco, ¿cómo ves esta situación en términos de este presidente que, bueno, pues simplemente no quiere atender necesariamente las recomendaciones que inclusive desde la misma OMS ya se había señalado que, bueno, pues había que tomarse cada vez más en serio el asunto de la pandemia? Bueno, es un tema complejo, fue un comportamiento, digamos, repetido o sintomático de muchos gobiernos, entre ellos el de Donald Trump, o entre ellos el de Boris Johnson, o entre ellos el de Jair Bolsonaro en Brasil también, ¿no? El de desoír las recomendaciones de la OMS, ¿no? Estados Unidos simplemente optó por salirse de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Trump decía que le salía demasiado caro, que se les daba demasiado dinero y que no tenía sentido seguirlo pagando. Entonces, bueno, lo que sí podemos considerar con base a esta toma de decisiones, que vienen desde que el presidente no use cubrebocas o hasta que no haya un plan de recuperación económica, etc., 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 es que cuando no tienes una conducción desde la política pública adecuada, pues hay consecuencias y en una situación de pandemia dichas consecuencias se notan de manera casi inmediata, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una mala decisión del presidente. Mencionabas tú el viaje a Estados Unidos, ahí sí se comportó con los protocolos necesarios. No, tenía que ser. Le fue a hacer el acto de campaña a Donald Trump y aquello resultó en lo que resultó. Ahora a mí lo que me preocupa ya en la actualidad es cómo se van a, pues no a reconstruir, porque las relaciones México-Estados Unidos afortunadamente van más allá del aspecto entre gobiernos, ¿no? Son relaciones comerciales, relaciones culturales, en fin, ¿no? La relación México-Estados Unidos es una relación binacional ya tan fuerte y ya tan continuada a lo largo de la historia que trasciende el ámbito entre gobiernos. Oye, David, y si me permites, yo quisiera hablar de que el 19 de septiembre, todavía dentro del tercer trimestre del ejercicio, se crea la Alianza Federalista de Gobernadores, Así ¿no? es. ¿No? Que dichos gobernadores deciden escindir de la Comisión Nacional de Gobernadores, de la famosa CONAGO, ¿no? Porque pues están acusando al gobierno de querer romper el pacto fiscal y de no devolver pues lo que ellos ya pagan a la federación, ¿no? Entonces, acusando de una falta de empatía por parte del gobierno central, el gobierno federal, ¿no? Acusando también de que desde el gobierno federal se favorecía a los gobiernos emanados de las filas del partido del presidente o simpatizantes del presidente, ¿no? Y que a los gobiernos de los partidos opositores se les estaba castigando, que conforme esta alianza, ¿no? Que pues al parecer está quedando en un amago de intentar conformar un grupo fuerte que no se ha alcanzado a consolidar, pero es importante de señalar, ¿no? Esta famosa alianza federalista.
Este punto donde los gobernadores, bueno, pues hacen un frente común también, tomando en cuenta que no están de acuerdo en la política nacional o la política federal en torno a cómo se está orientando la política de salud, sobre todo para enfrentar a COVID, ¿no? Y esto, bueno, pues genera que a partir... Y la política fiscal. Sí, claro, también la política fiscal, Paco, pero sobre todo los une esta idea de cómo se está enfrentando a COVID y después ya se incorpora esta idea de la política fiscal. Que vaya, es una situación en la cual, bueno, pues lo que están diciendo ellos es, oigan, necesitamos que nos reorienten recursos, necesitamos que obviamente pues no se vayan a desviar estos apoyos que se estaban dando hacia los estados. Y bueno, pues recordemos, ahí está el gobernador de Guadalajara, el gobernador de Chihuahua. De Jalisco, mi querido David. De Jalisco. De Jalisco, disculpen, Jalisco. No, está bien. Chihuahua. Nuevo León. Tamaulipas. Durango. Empiezan a Michoacán. Fuerza, ¿eh? Aguascalientes, sí, claro. Y que de alguna forma, sin llegar a ser grandísimos liderazgos ni grandísimos cuadros políticos, sí tienen una personalidad política propia y sí pueden en algún momento dado eclipsar, aunque sea levemente, la figura de liderazgo tan fuerte que con la que cuenta el presidente de la República, ¿no? Iván Moreno, ¿realmente esta alianza federalista representa algún problema, alguna piedrita en el zapato a la administración actual? Recordemos, David, que desde abril de este año estaba conformándose ya lo que sería la alianza federalista, pero no ha significado realmente una cohesión, un grupo fuerte que le haga frente a las decisiones tanto gubernamentales del presidente como de las cámaras finalmente. Y recordemos que hubo, a partir de estas diferencias, comenzaron a haber choques que se analizarán en posibles programas, pero recordemos los choques por el agua en Chihuahua, también en la zona norte, las tomas de vías férreas, de caminos, que algunos grupos empezaran a tomar vías de comunicación y empezaran a colapsar la economía regional con algunas mercancías al evitar su transportación, pues entonces, de nueva cuenta, los gobiernos estatales entraban en conflicto con el gobierno federal porque el gobierno federal no hacía nada. Y la verdad es que ha hecho muy poco precisamente para tratar de mantener pues estos flujos económicos a cambio de tratar de tener una gobernabilidad y un flujo en las urnas para el próximo año. Entonces, no considero que la Alianza Federalista vaya a cuajar y vaya a ser un contrapeso real para el gobierno federal. Y más cuando las encuestas, déjenme decirles, para finales de agosto, entre el 14 y el 18 de agosto, varias casas encuestadoras hicieron una revisión de a ver qué tanto el presidente estaba siendo aceptado o no por los mexicanos. Y fíjense, entre ellas, una de la Universal señala que más del 50% aprobaba totalmente o algo la presidencia del presidente López Obrador. Un porcentaje que sería más o menos de un 10% no aprobaba ni desaprobaba. Desaprobaba en su totalidad un 30-35% y fíjense nada más, recordemos que aquí ya había habido un asunto de videoescándalos. Recordemos que habían cachado por ahí a Pío recibiendo ahí un Pío, de eso dinero, es otro tema. Y que dijeron, bueno, pues ni modo, ¿no? Ahí está. Ahora, fíjense, en la escala nacional de cómo estaban las cosas en el país, aproximadamente se lleva una calificación de 4.9. ¿Qué tan satisfecho se encontraba, obviamente, la ciudadanía con la actividad precisamente del presidente? Y en una escala del 1 al 10, el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenía en 6.3. Eso significa que a pesar de todo, las personas siguen considerando al presidente, 1, por su honestidad, 2, por su combate a la corrupción y 3, por su manera de gobernar. Y de ahí obviamente se va por estar cercano a la gente, por la transparencia en la información, por su personalidad, situaciones que, bueno, van marcando esquemas que, pues, justo, ya lo habíamos platicado en otro programa, ¿no? Hay muchos opositores, poca oposición, y esto hace que precisamente el arrastre del fenómeno Andrés Manuel López Obrador siga dando frutos. Recuerda, David, que en este periodo, y
¿y cómo no vas a tener estos resultados? Este periodo, al iniciar este trimestre, el tercer trimestre del año, estamos observando que se da la famosa conclusión de la verdad histórica. Se giran órdenes de aprehensión en contra de 46 personas involucradas en esta desaparición de 43 estudiantes normalistas de Guerrero, que desaparecen en condiciones bastante sospechosas. Algunos aseguran que fueron incinerados, y la verdad es que se hizo mucho movimiento y todo esto estaba realmente opacado, atravesado con corrupción. ¿Y cómo no vas a tener todos estos resultados si estás observando esto? Y además, en ese momento también ya se estaba logrando la extradición de Emilio Lozoya, Claro. que es el que va a venir a dar luz a muchos escándalos de corrupción del sexenio anterior, y también estábamos precisamente en medio de esta situación de la consulta de si se mandaba a juicio a los expresidentes. Que el presidente, recordarás esa mañanera, yo no digo que los mandemos, no es mi decisión, es decisión del pueblo, yo no digo nada. Y yo no voy a estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero que la consulta se haga entre el pueblo y entonces que la el Corte pueblo sabio lo decida. Y que primero la Corte dio viabilidad a la realización de la consulta, ¿no? No, y de las preguntas. Sí, que hubo que replantear por ahí la pregunta, pero de alguna forma dieron luz verde a continuar. De hecho, se habló en aquel momento de que el poder que todavía quedaba más o menos independiente al del presidente López Obrador, que era el Poder Judicial, más específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya se había doblado ante la presión ejercida desde Palacio Nacional. Oye, y también, David, Iván, el festejo del 15 de septiembre, del grito del 15 de septiembre. Si me permites, Paco, me permites, ¿qué te parece si de eso platicamos? Porque, hay datos súper interesantes del festejo del 15 de septiembre. Seguro. Empezando por aquella idea del presidente de que 500 personas marcharan con antorchas en el Zócalo capitalino, que varios dijeron, bueno, eso es la última vez que se vio fue allá en el nazismo, y obviamente, bueno, pues generó gran expectativa. Amigos, amigas, estamos en Cronómetro 2020. Como ven, estamos haciendo pues este recuento en este anuario del tercer trimestre de 2020. Vamos a hacer un pequeño corte, amigos. Si nos permiten, regresamos con ustedes. Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Oye, Paco, genial la idea esta de regresar al asunto de las celebraciones del 15 de septiembre, Iván Moreno, que bueno, pues también a los que nos tocó cubrir alguna ocasión el 15 de septiembre, bueno, pues era una cuestión realmente muy interesante. Es todo un ritual, una fiesta, una verbena popular, y por supuesto, no solamente está ligada al gran evento, que es cuando sale el presidente, toca la campana, están los fuegos artificiales, están los vítores, están todas las personas, sino al otro día también el gran desfile donde pues el ejército hace el respaldo al presidente de la República, y eso es muy, muy interesante. Iván Moreno, rápidamente. Pues fíjate, David, que yo como recuerdo esas fechas, porque sí, el día 15, los filtros de seguridad, intentar llegar al Zócalo, la verbena, y al día siguiente a las 6 de la mañana estar ya parados con el ejército de informadores por otro lado, y empezar el pase de revista y todo el mundo a moverse, y el paseo paseo de la Reforma, todo el paso del contingente militar. En esta ocasión no, pero sí el reconocimiento a todos aquellos que han estado, otro ejército, al ejército de médicos, de enfermeras, que han estado haciendo frente a esta enfermedad, que tuvieron su reconocimiento, y un desfile militar muy corto, muy compacto, pero la verdad muy emotivo, pero sí, llamaba la atención el Zócalo vacío la noche previa, la noche del grito. Eso dejémoselo a Paquito. Paquito, muy, muy interesante ese grito de independencia. El presidente literal, solo, ejército,
obviamente por televisión todo, y en un acto inclusive solitario, ¿no? Un acto muy íntimo, yo lo diría. Pues sí, yo lo que rescato de todo eso es que la tradición protocolaria, la tradición del grito no se detuvo en ningún momento. Entonces, bueno, fue prudente, como tú mencionabas, en algún momento rondó la idea de ir con 500 personas con antorchas, más allá de las antorchas o no antorchas, hubiera sido un total despropósito. Llevar a 500, a 50 o a 5 personas, ¿no? No se debe promover eso desde el ejercicio del poder. Pero bueno, recordar, sí, el grito del 15, el desfile militar tradicional del 16, un desfile breve, pero muy emotivo, ¿no? Donde se reivindica a los trabajadores de la salud también. Antes de comenzar con el grito se les premia a muchos de ellos, y también pues, la labor de las Fuerzas Armadas. Oye, David, también se renovaron en ese tercer trimestre del año las mesas directivas de las dos cámaras. En la Cámara de Senadores quedó Eduardo Ramírez, operador político y antiguo secretario de gobierno de Manuel Velasco, también senador de la República cuando fue gobernador de Chiapas, miembro del Partido Verde Ecologista y personaje muy cercano a Ricardo Monreal, que se dice y es bien sabido que es el hombre fuerte en el Senado de la República. En Cámara de Diputados hubo un agarrón sabroso entre el PT y el PRI por hacerse de la Cámara de Diputados. Finalmente la balanza Fernández Noroña quiso ser el presidente del Congreso. Sí, no, y se autonombró presidente legítimo de la Cámara de Diputados, ¿no? Que el pueblo de México sabía que él era el presidente legítimo. El pueblo me lo demande. Sí, no me acuerdo de esa. Pero bueno, hicimos el programa en su momento. Yo lo que rescaté es que una política de altura, como Dulce María Sauri, se haya hecho de la mesa directiva, de la presidencia de la mesa directiva. El PRI en sí mismo no representa un riesgo electoral para el partido en el poder, Morena, ni para el presidente de la República, pero sí es un partido que cuenta con cuadros lo suficientemente capaces, preparados y con experiencia para generar buenos acuerdos legislativos que vaya que hacen falta, ¿no? Entonces, oye Paco, y déjame decirte, Dulce María Sauri, hoy, bueno, ya en la semana dijo que tenía COVID-19 y que se iba a tener que aislar, ¿sí? Y esto, bueno, pues es muy importante. Le mandamos un saludo, obviamente, a la legisladora y a todos los legisladores que han tenido COVID, han sido COVID, bastante, inclusive un par de senadores han fallecido, desgraciadamente. Así es. El COVID. No ha sido cosa menor en los poderes, en el poder legislativo, en las dos cámaras, no ha sido cosa menor la cuestión de los contagios y de la pandemia, ¿no? Oigan, y no podemos dejar de lado el informe de gobierno del presidente de la República el 1 de septiembre, que también, bueno, pues fue algo muy significativo, sobre todo, ¿por qué? Pues porque fue una extensión más de todas sus mañaneras. En realidad, una mañanera. No nada nuevo. Una mañanera muy amplia. Sí, pero además, lo que yo recuerdo es que independientemente de lo que se critica en el informe presidencial, lo que se criticó fue el outfit de la primera dama, que fue muy comentado. Incluso más, sí. Pues sí, porque además llegó un momento en donde dicen, bueno, ¿y de dónde saca ese vestido? Y cuando uno se metió a buscar ese vestido, resulta que es un vestido que se vende a través de línea y que tiene un costo de 1,500 pesos mexicanos, más o menos, que eso es lo que estaban defendiendo unos. Es que debería vestirse mejor, no, pero es que hay que seguir con la austeridad republicana. Entonces ese vestido puede acceder a ella, lo que la primera no dama en este caso. Y recordaremos que a partir de ahí se le empieza a criticar mucho a esta mujer y después se le empieza a criticar más por todos los dichos y dimes y diretes que tiene que ver y que surgen en este periodo y que terminarán precisamente en el intento de devolución del penacho de Moctezuma, que también fue objeto de este programa. Fue a ver al Papa y también fue a ver al Papa, fue a inaugurar una exposición, me parece que de la cultura olmeca allá en París, y es una gira que yo no la veo de todo mal, no tiene de malo que no, al contrario, la esposa del presidente de la República vaya a esta gira por Europa. Lo que me pareció inadecuado fue el mensaje que se quiso dar después de esa gira, que había hablado con el Papa para ver que lo del penacho de Moctezuma, cosa que no sé cierto. qué tanto, eso no. Sí se ve, esos comentarios absurdos, que se vestía mejor que Chabelita, la del programa de comedia.
No, es Que absurdo. si se vestía mejor Chabelita que ella. Ese es, No, es pero un del absurdo. informe. Lo interesante Perdón, Iván, muy rápido. Del informe, yo Sí. sí rescato, o más que rescatar, yo sí recuerdo que no asistieron ni el fiscal general, ni el presidente de la Suprema Corte, Y el presidente hizo ahí algún señaló. comentario, algo así como, fíjense cómo han cambiado los tiempos, antes no se hubieran atrevido ni el fiscal ni el presidente de la Suprema Corte a no asistir a un informe de gobierno, y ahora vean, no están aquí, ¿no? Una vez más, de alguna forma alimentando este discurso que en poco abona pues al bienestar del Estado mexicano, ¿no? Y que más bien parece un discurso de campaña permanente en la que está inmerso el presidente de la República. Justo lo que decían. Es una forma de exhibir a los demás, ¿no? Sí, de acuerdo. Ha sido más un acto de campaña que realmente un informe de gobierno, que se había centrado mayoritariamente en cuestiones de seguridad, en el robo de casa habitación, a transeúnte, y que bueno, pues obviamente hablaba que esto era gracias a la baja movilidad en el exterior, y que bueno, pues la gente estaba en su casa, que como estaba la pandemia, ¡claro! que pues por eso obviamente no había un alza. Sí. En esta situación. Oigan, amigos, el cronómetro 2020 ya nos va a empezar a marcar, obviamente, su tiempo. Y bueno, pues para ir cerrando, ¿qué otro tema tenemos que sea importante, Francisco Casaonda, en este tercer trimestre que tú consideres que sea relevante? Sobre todo, bueno, tomando en cuenta que México se empezó a colocar a nivel mundial como uno de los países con más cantidad de personas contagiadas, pero también con un alza en la mortalidad por este COVID-19. Pues justo eso, David, ya lo mencionamos, no está de más hacer énfasis, se le empezó ya a salir de las manos como tal al gobierno el asunto del manejo de la pandemia, y más allá de opiniones de un lado, de otro, de opositor, ya se hizo notorio, ¿no? Los datos de los infectados, de los contagiados y los datos de los muertos, pues no se pueden ocultar, por más que maquilles las cifras. Entonces, sí, yo creo que lo marcan muy bien algunas frases muy lamentables, sobre todo el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, aquella famosa frase de los que murieron, murieron, el cubrebocas sirve, para lo que no sirve, pues no sirve, cosas de esas que uno dice, caray, mano, llegaste con una estrellota, llegaste con tanta luz propia como el científico paladín salvador del sistema de salud mexicano, y ¿en qué está resultando el manejo de la pandemia? Pues de alguna forma yo creo que es uno de los temas, el tema económico, veníamos de una caída de casi 20 puntos, pues se logró recuperar, sí es cierto, la economía 9 puntos, pero sin dejar de ser en números negativos, o sea, no dejaste de salir de ahí, y bueno, pues toda la parafernalia y el espectáculo político que maneja muy bien el presidente de la República, y que hace que se hable de ello, aunque estén pasando 1000 cosas y estén explotando 1000 cuestiones al mismo tiempo en la vida pública, ¿no? Sin duda, un mago, ¿no? De la comunicación. Un mago, un genio. Sabe cómo hacerlo, ¿eh? Sabe cómo tratar toda esta temática. Iván Moreno. Pues, David, prácticamente ya nos está ganando el cronómetro. Ya creo que no tenemos un tema igual o tan fuerte como el de la pandemia, el mal manejo, el crecimiento, el que México sea el único país que sea igual al 10% su tasa de mortalidad con respecto de la infección, la más alta del mundo. Y sí, pero a mí me parece que este es el principio en donde podemos nosotros observar estos intentos continuos de un intento de oposición a través de Frena, que es cuando más se hace visible esta organización. Frena era otro tema, sí. Pero también que deja muchas dudas precisamente por la situación personal financiera de sus dirigentes. Oye, y el plantón los desgastó muchísimo. El presidente lo supo manejarlo también, que el plantón que los desgastó, ya hoy por hoy la fuerza que traía Frena está muy desgastada. Ya no queda. Oigan, bueno, pues ya tenemos tema todavía para poderlo revisar en el cuarto trimestre de este 2020. Sí. Así es que bueno, no me queda otra más que agradecer, Francisco Casaonda, como siempre. Gracias, Iván, David. Un abrazo. Iván Hasta Moreno, luego. como siempre, un abrazo. Amigos, amigas, bueno, pues se despide de ustedes David Mendoza. Esto fue Cronómetro 2020. Quédense en todas las plataformas de 724.mx. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. Cronómetro 2020.